Sí. ¿No? Mirá. No. ¿Cuántos años hace? Acá está hace... Ella está cumpliendo 8 años, 8 años. pero Ah. estuvo acá en Suipacha y Paraguay. Y se mudó hace ya 3 años. Sí. Acá cerquita estaba. Pero hoy justamente de hoy. Hoy se cumple 8 años que abrió. Hoy se cumple. Hoy se cumple. Justo. Y hoy, Un lanzamiento. hoy yo le comentaba que hoy hace 60 años que empecé profesionalmente, el 15 de mayo del 65. Doble festejo. No había nacido ninguno de ustedes. Doble festejo. Acá. No sé si lo mencionaron, pero justo un poquito suma que nosotros cumplimos. Un año. 8 8 años. años. Sí, justo Bueno, estaba primero que nada, hablando de entonces, eso, comentando. primero, ¿qué tal? ¿Cómo le va a todos? Un aplauso para el sector que cumple 8 años primero. Estamos entrando en la edad del pavo. Sí. Bienvenidos a todos a Sector. Para los que no me conocen, yo soy Federico Mariano de la Historieta Rebelde, de Historieta, de Manga Corta y un montón de otras cosas que veremos más adelante. Tengo el honor acá, el placer de estar, y pido el aplauso por favor correspondiente, con Horacio Altuna. Dato que a nadie le importa, te voy a contar. Yo tengo 45 años y la primera vez que me di cuenta que me podía gustar historieta que no sea de superhéroes fue con vos, en el diario Clarín. ¿Así? Algo hice en la vida. Es un dato innecesario, pero te lo cuento. Alguien que es comiquero que no le gusta el superhéroe, algo es algo. Leía superhéroes, pero me acuerdo que cuando mi viejo compraba el diario en esa época, Clarín, y nada, me gustaba mucho tu dibujo. Así que fue la primera vez que dije, che, Bueno. mirá, no hay solo superhéroes, hay un montón de otras cosas más que están buenísimas. Bueno, para los que no conocen, tengo acá una lista de algunas de las cosas que hizo Horacio en su carrera y seguramente si leen historieta y demás van a darse cuenta que conocen prácticamente todas. Traje el machete porque me parece que adecuado. El Loco Chávez, que esta fue con la que yo arranqué. El Loco Chávez, Las puertitas del señor López, Charlie Moon, Merichevsky, El último recreo, Ficcionario, Chances, Imaginario, Time Out, que está acá. JLA, El nene Montanaro, otra de las cosas que leía tuya. Impresionante. Bueno, Familia Tipo, Es lo que hay. Seguramente conocen todo lo que fui nombrando de Horacio. Bueno, Horacio, primero, bienvenido a Sector. Qué bueno que lo conociste. Sí, ¿Te gusta? Sí, las comiquerías a mí me parecen fundamentales para la difusión del trabajo nuestro, ¿no? Y además un sitio de reunión habitualmente y que uno conoce, como en este caso, a los aficionados que no somos, nosotros los autores no somos una cara conocida, entonces tener relación con ellos y conocerlos y tener ese feedback es lindo, es muy lindo. Vos estás en España viviendo Yo actualmente. vivo desde hace 43 años en España. Perfecto. ¿Y en España recorres también así lugares para conocer gente, para que te conozcan, y demás, comiquerías? He recorrido mucho, ahora últimamente, en los últimos años no, porque no estoy publicando prácticamente en España. Se están republicando cosas, pero yo le escapo un poco a las ferias y a los ¿cómo se sí, ferias, Eventos, festivales. eventos, sí. Sí, yo le escapo un poco, ¿no? Pero iba mucho. Y estoy con mucha relación con el mundo nuestro del dibujo, de la profesión, a través de las asociaciones de dibujantes. Aquí en la Asociación de Dibujantes milité durante años y después allá seguí haciéndolo desde que llegué hasta ahora estoy en eso. Perfecto. ¿Hace cuánto tiempo que dijiste que estás allá? 43. ¿Hay algo que extrañes muchísimo de acá? Todo. No, a ver, me escuchan hablar y como verán, mi acento hispano es total. Sí. No, extraño todo. Tengo una pelea permanente sobre todo con mi esposa, que me dice que a ver cuándo voy a vivir allá. Claro. Porque yo escucho radio, y estoy reinformado de todo lo que pasa en Argentina, lo que no sé si es bueno o es malo. Y por el otro lado, bueno,
tengo muchísimos amigos españoles y todo, pero los mejores amigos y las mejores relaciones y la mejor empatía con la gente la tengo aquí. Y es que España es maravillosa en muchísimos aspectos, pero yo soy de acá, las raíces mías están acá. No me siento mejor en otro sitio. ¿Alguna comida? ¿Algo que extrañas aparte de Racing? No, extraño todo. La No comida, es lo mismo el Racing de allá que el Racing de acá. el Racing de Santander. No es lo mismo Santander. No sufren tanto. No. Además, hoy vengo agrandado porque ayer ganamos 4-0, así que no me jodan con Racing ni nada por el estilo, porque bueno, estoy... Vienen de racha. ¿Eh? Vienen de racha. Sí, Dentro de bueno. todo. Y por el otro lado, en el caso de que hablaba de... Comida, alguna cosa que extrañas. Comida no. Comida. Mirá, lo que sucede es que allá se come muy bien, pero las carnes de aquí son diferentes, son mejores, y yo voy de restaurante argentino en restaurante argentino o de restaurantes italianos también. Y la comida italiana que como acá, o la comida argentina que como acá, es muy diferente. Entonces los sabores de toda mi vida son los de aquí y son mejores. No, en ese sentido no tengo duda. Somos bárbaros, es así, somos bárbaros. Sí, sin entrar en detalle. Sin entrar en detalles, somos bárbaros. Bueno, estás acá para presentar Time Out, que recién estaba en la larga lista de obras tuyas, que todos conocemos. Obviamente hay gente que no conoce quizás de qué trata. Me gustaría que le cuentes un poco a la gente de qué trata y después profundizamos un poco más. Hoy me decían que por qué me había dedicado a la ciencia ficción y que yo cuánto. Y yo en realidad no hubiera querido dedicarme a la ciencia ficción, porque no soy un tipo imaginativo. Trillo era infinitamente más imaginativo y más fantasioso que yo, y al hacer ciencia ficción él manejaba todo ese mundo. En cambio yo vuelo bajo, como digo siempre. Pero las editoriales donde yo trabajaba me pedían que la producción mía sea de acuerdo a lo que ellos publicaban, que era ciencia ficción. Y entonces yo lo que hacía era lo que intenté hacer es una ciencia ficción menos fantasiosa, digamos, eran a lo mejor distópicas, pero de una distopía cercana, ¿no? No era una cosa ni de cohetes como Juan Jiménez, el gran genio del mundo de la ciencia ficción, y yo a eso no me da, ¿no? Él siempre se burlaba de mí porque yo no sabía hacer aparatos, no sabía hacer cohetes y qué sé yo cuánto. Ese mundo yo no lo manejo, y él era un genio. Si tenés como una ciencia ficción que en algún lugar quizás el que está leyendo puede sentirse identificado con algún detalle, algo con familiar, con alguna cosa. Sí, yo lo que intentaba, ¿no? Es que no sea una cosa alejada y que pueda suceder dentro de 300 años o en otros universos. No, era aquí con gente, con seres humanos y con, digamos, conflictos humanos y a lo mejor en un futuro cercano, pero en un futuro, y es lo que me pedían. Y Time Out es una especie de pie fuera del, ¿cómo se llama? Sí, una cosa diferente, en el sentido de que a mí siempre me gustó el humor, Sí. y siempre me gustó, y nunca me gustó la violencia. Y en mis historietas hay muy pocas. En 40 y pico de años son muy pocas las historietas que yo he hecho que tengan algo de violencia. En cambio, el humor sí es una constante, está bastante presente en todos mis trabajos. Y cuando yo imaginé Viajeros en el Tiempo, claro, yo no imaginaba que se metían en un aparato y iban a investigar el futuro o investigar el pasado, no sé cuánto. Eran dos personajes medio patéticos
como los dos, Los guionistas son. dos guionistas que son diferentes, muy diferentes, y por el otro lado el mundo y los científicos que les proponían la aventura de viajar en el tiempo eran dos chantas que no manejaban todavía bien su tecnología. Entonces ellos querían ir, qué sé yo, a Francia en la época de Luis XV y aparecían en la Revolución Mexicana. Y en otra ocasión que aparecen dentro de, de un libro policial, ¿cómo se llama? Que se hizo una película, bueno, ahora se me fue, de Jeff Kane, el autor, una que hizo Jessica Lange y Nicholson. ¿Qué película? La del cartero llama dos veces, ¿no? No. El cartero llama. El cartero se Algunos llama. chicos, algunos que por ahí. Sí, es esa. Y bueno, ahí ellos van y el segundo plano es lo que pasa, ¿no? Es en el cartero llama dos veces. O si no, el segundo plano en un episodio de que es Pedro Navaja, ¿no? Entonces ese delirio a mí me gusta. Y lo hubiera seguido, pero bueno, quise hacer otras cosas y bueno. Me imagino que a la hora de ponerte a hacer cualquier cosa, debes tener, no sé si influencias o lugares en los que buscas para poder basarte en lo que pueda ser tu obra. ¿Qué utilizás vos? ¿Ahora? En general, sí. No, no. Si mirás películas, escuchás música. Bueno, eso todo el tiempo soy un tipo muy... siempre me ha gustado la literatura en general, ¿no? Y cuando era más chico me gustaba, bueno, me he formado viendo cine americano de los 40, 50, porque por edad y porque yo iba con mi madre en Necochea, yo vivía en Necochea, íbamos 2 veces por semana a ver 3 películas, y que era el día dedicado a la madre y a los niños. Y entonces veíamos 3 películas por vez. ¿Una atrás de la otra? Sí, eran 6 películas en la semana que veía de cine. Era un cine que uno se pone a ver ahora y era excepcional por John Ford y bueno, todo en inglés, como todos los directores de aquella época. Y eso, con el tiempo me doy cuenta que por mi forma de encuadrar y de narrar y de iluminar, tiene mucho que ver finalmente con lo que me sale en las historietas. Yo ahora estoy preparando un trabajo que va a publicar seguramente Orsay y es blanco y negro, y está ahí sí yo me he puesto a trabajar más con todo mi imaginario de fotografía de los años 50 del cine americano. ¿Solo dibujante o No, guión y dibujo. Perfecto, perfecto. ¿Cómo es el trabajo con un guionista? ¿Cómo trabajas con un guionista? Con el único tipo que he trabajado como guionista personal es con Trillo. ¿Y cómo era eso? Y con Trillo éramos amigos, entonces había una afinidad, entonces nos conocimos creo que era Satiricón, de aquella época. Yo ya no trabajaba en Columba, yo me había ido de Columba porque no me devolvían los originales y no me reconocían los derechos. Había hecho storyboard y qué sé yo qué, y me llamó Casioli porque quería que trabaje con él fue el primero que en algún momento habrá que hacerle un homenaje muy grande de todo el mundo editorial profesional me refiero, a Casioli, que es el tipo que empezó primero aquí con la devolución de los derechos de autor y la devolución de los originales, por eso hay que valorarlo. Y Andrés me llamó y el primer trabajo que hice y que me devolvió los originales y todo fue con Jorge Ginsburg. Y de ahí, bueno, ahí conocí a Trillo y nos hicimos amigos y después posteriormente nos enteramos que había una especie de casting en Clarín para ubicar historietas, que yo cuánto, hicimos Loco Chávez y lo metimos.
Y desde ahí empecé con Carlos y el trabajo era un trabajo muy en equipo en el sentido de que eran todos hablados, muy peloteados. Yo soy coautor de todo lo que hice con Trillo, ¿no? Es decir, yo aprendí muchísimo de él en su forma narrativa literaria y en la forma de ver y de concebir digamos, las historias. Y yo seguramente le habré enseñado algo de narrativa gráfica. Sí. Entonces, cuando empecé, cuando empecé a trabajar con Carlos me di cuenta que no podía trabajar de otra manera. Y efectivamente después no trabajé nunca con otro guionista. Hice un solo trabajo con Pablo de Santis para el Bicentenario, pero fue un one shot, así que bueno, pero a mí no me gusta un guión que me diga qué es lo que tengo que dibujar y desde dónde y que se vea tal cosa. Eso yo no lo soporto. Es que es como una descripción de lo Sí, que pasa no, sí. y con los diálogos también. Los diálogos con Trillo eran hablados entre nosotros y después Está bien. Bueno, mientras se refresca, dijiste que cumplís 60 años hoy, 60 años trabajando profesionalmente. 83 de vida. 83 de vida y Pero 60. hoy 83 de vida en noviembre. No, en noviembre pasado lo cumplí. Cumplo 84 ahora, en noviembre de este año. Y 60 de publicando profesionalmente. Un aplauso para los 60. Bueno, me imagino que habrán pasado un montón de cosas en estos 60 años de trabajo profesional, pero ¿hay alguna cosa que recuerdes con mucho cariño de esos años? ¿Alguna situación que digas, che, mirá? Puntualmente, no, yo siempre digo que soy muy afortunado porque he vivido y razonablemente bien de la profesión que me ha hecho feliz. Entonces, creo que es invalorable eso porque yo doy muchas veces charlas, o he dado, ahora no tanto, he dado charlas así con gente joven que entra en la profesión y están tratando de entrar en el mercado. Y el mercado tal como está en la actualidad y como viene decayendo, está difícil, ¿no? Y es muy difícil ser alentador. Pero lo que yo siempre digo es que trabajar 8 horas diarias el resto de tu vida haciendo algo que no te gusta es jodido. Y haciendo algo que te gusta, esas 8 horas son tuyas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la suerte que he tenido de poder trabajar y vivir de esto y con una comodidad, con una tranquilidad por lo menos que es fantástico, y haciendo lo que me gusta, eso es. Totalmente. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Horacio? ¿Alguno? Sin miedo, chicos, vamos. Yo quería saber de cosas que te escuché hablando en entrevistas y demás, y aparte, como te contaba hace un rato, desde que me puse a ver, a estudiar, investigar esas cuestiones de historia de la Argentina, hay periodos que son muy difíciles de relevar. Un periodo, por ejemplo, difícil de relevar son tus comienzos. Para vos y para otros autores, ¿no? Pero hay algo dentro de todo lo que escuché que me interesa saber. Creo que yo tuve una entrevista con Seba de Caro. Sí. Hay un momento en el que vos considerás que te convertís en autor, que más o menos uno puede asegurar que coincide con la publicación de Loco Chávez. Sí. ¿Qué relación tenés en términos de valoración, por decirlo de alguna manera, con lo que sería el periodo previo, desde Supervolador hasta ahí, teniendo en cuenta, yo que sé, el otro día hablando con un coleccionista le comenté que iba a salir de más a ver si quería venir, y me decía, hay que prestarle mucha atención a lo que hizo en Paturucito, por ejemplo. Yo ni sabía que había trabajado en Paturucito. Yo te digo, casi no me acuerdo. Todavía no tuve tiempo de relevarlo, pero tenés una valoración general de ese periodo de trabajo, formación. Es mi prehistoria. Yo, como autor, yo me considero autor desde el 65 en adelante. Todo lo anterior es colimba, es
es aprender, ¿no? Y la suerte que tenía en aquella época y que teníamos todos los que estábamos iniciándonos, es que había muchas revistas, había kioscos de revistas, había, entonces, había como una especie de escalafón en las revistas que salían, entonces de acuerdo a tus calidades, vos ibas a una revista o a otra, entonces Columba era Hollywood, ¿no? Claro. Era llegar, y yo empecé con Supervolador, que era el submundo infame del fondo de la olla. Entonces, ¿cómo? Estaba abajo de la cancha de Huracán. Estaba abajo de la cancha, que era más o menos lo que estoy describiendo. Y ahí empecé, y después fue a Cascos de Acero y Mister X, y eran todas historias en las que yo no cuestionaba nada de lo que dibujaba, ¿no? A mí me daban el guión. Entro en Columba, que más o menos iba mejorando mi trabajo y todo eso. Yo, para entrar en Columba, que no me acuerdo si fue en el 67 por ahí, yo copié dibujos. Le presenté a Presa dibujos copiados y él no se avivó y entré, ¿no? Y durante, ¿cómo es? Claro, que no salieron publicados. Eso, hay una diferencia entre copiar y que te publiquen lo copiado, eso es afano, y otra cosa es, usar, digamos, las técnicas o el dibujo de otro colega para mejorar. Nadie nace sabiendo. Yo he copiado muchísimo a otros colegas o los he imitado. Y en el caso de Columba, yo entré ahí y estuve unos cuantos años, y que fueron mi aprendizaje, ¿no? Y ahí estuve, en esa época se premiaba, se pagaba más a la producción, además, cosa que era un cementerio de elefantes, terminaba siendo un cementerio de elefantes, porque todos los dibujantes empezaban dibujando de puta madre, y después, como nos pagaban más por producción, iba disminuyendo la calidad. Pasa eso en Estados Unidos, pasa eso con la producción en Estados Unidos. Si uno se pone a ver los trabajos seriales de los grandes dibujantes americanos, empiezan de una manera y terminan de otra. Te termina quitando incentivos para hacer algo bueno cuando... Es que nadie es superhombre, entonces tienen que producir y tienen que trabajar mucho más, y la cabeza y el tiempo no da para ese tipo de producción, ¿no? Que es muy exigente, digamos. Termina haciendo un desgaste para el artista, para el dibujo. Y obviamente, sí, claro. Entonces, en aquel entonces en Columba, yo hacía 3 historietas por mes, ganaba bien, y eso me dio una gimnasia, digamos, ¿no? Pero pagué mi tributo, digamos, a la profesión. No tengo ningún original de nada de lo que hice en Columba, de todo lo que hice en Columba, no tengo nada. Y tampoco lo quisiera, porque si yo lo consigo tener, lo meto en un cajón y que no lo vea más, y que no lo vea nadie, pero tuve la fortuna ahí de conocer a grandes colegas como Cacho Mandrafina, Gianni Danfiume, que fue el que me impulsó a trabajar en el cómic, a Marchione, a Macaño, grandes amigos además que los recuerdo siempre. A Lucho Olivera, había mucha gente valiosa, Enrique Fox, son muchos. Y de ese material, gran parte de ese material está perdido, no hay originales, no están. Circulan algunos, otros se supone que se perdieron. Acá tanto uno ve pasar, ¿no? Sí, hay muchos que han sido robados, otros que han sido sacados de los depósitos y vendidos. Cosas que yo entiendo, se tiraron en un volquete y ahí la gente fue al volquete. Sí, hay historias así, hay leyendas sobre el tema. Sí. Y Juan, una pregunta. ¿No se olvidaba porque no te lo volvía Columba, te lo retenía o vos no lo pediste?
yo los pedí, me fui porque no me los devolvieron. Y a ningún dibujante. Yo creo que Robin Wood, a lo último, pero ya fuera de Columba, él negoció la devolución de originales que no eran de él, eran de sus guiones, pero de los dibujantes eran otros dibujantes, de otros, bueno, de todos los que lo dibujaron. Y ahora ese material parece que está volviendo y está llegando a la Biblioteca Nacional. Es lo que me tengo entendido. Pero era una época, a mí, todo lo anterior al 65, no me siento responsable. Hice historietas de guiones de Oesterheld, ¿no? Porque hice Kabul de Bengala, que para mí, él estaba casi semi-clandestino, yo no lo veía ahí. Pero para mí es de lo menos bueno que hizo Oesterheld en su vida, ¿no? Porque eran guiones más adocenados, tenían que obedecer a cierta estructura de la editorial, qué sé yo cuánto. Además, Kabul era un personaje individual y no era el héroe colectivo que todos admiramos del trabajo de Oesterheld, ¿no? Hay algo también de trabajar en una editorial grande que siempre medio vas a estar adoctrinado a lo que te dice la línea editorial. Claro, cuando hay una producción que obedece a determinado tipo de criterios de producción y de temáticas y todo siempre eso, te va a limitar. se marca la línea, ¿no? Y Columba en ese sentido marcaba mucho. Y lo bueno que tenía es que era una fuente de trabajo. Lo malo que tenía es su relación con el autor, ¿no? Que era, yo me fui, para mí era humillante y bueno, dejé de trabajar. Hay algo con respecto a eso con Columba que te quería preguntar, relativo a lo que uno a veces en términos estéticos llama el estilo Columba, como de diferentes dibujantes, lo que uno ve como lo que es la composición de página, hay cuestiones semejantes, y ahí te quiero preguntar si había algo como una guía de estilo en la que vos no tenías mucha capacidad para decir, no, acá esto lo borro el cuadrito, hago un fondo negro. Había cosas muy terribles en Columba. Eso era una parte asumible, digamos, porque hay muchos formatos que de revistas, por ejemplo, gran parte de la producción del cómic de la banda de cine francesa se hace en páginas y tienen un formato más o menos establecido. Lo malo de Columba, además, era que si había alguien que era bueno y que tenía seguidores, era copiado por otro colega, ¿no? Entonces Casalla tenía un par de dibujantes que dibujaban igual que Casalla. Fogg tenía otros y todo era así, era una cosa muy... como es Lucho Olivera también. Entonces eso era una práctica bastante deplorable, ¿no? Y bueno, pero ya digo, lo bueno y lo malo. Lo bueno era que era una fuente de trabajo y lo malo es su forma de producirlo. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Sí. Más que nada, a lo largo de todas sus obras siempre hay un poco de crítica social. Sí. ¿Lo consideras fundamental en la historieta? Que siempre deje por lo menos una enseñanza o que haya algo que le haga inquietud a la persona. En historieta se puede hacer de todo, es como la literatura, como el cine. No es necesario ningún mensaje, se puede ser divertido, se puede ser... Bueno, las historias, el asunto es contar una historia, contarla bien, si es posible, bien dibujada, bien narrada. Yo no soy un lector de cómic en la actualidad, leo muy poco cómic y a mí es una limitación mía. Yo cuando entro aquí digo, oye, qué bien, voy a empezar a buscar y resulta que no me compro nada, porque lo que no es una... A menos que haya algo de stock que no tenés. Igual pasa seguido, que revisa. No, porque el asunto es que es una limitación mía, lo estoy diciendo, es que si no me gusta el dibujo yo no compro. Y yo me he perdido de leer grandes guiones. Y lo digo porque he leído con el tiempo a Neil Gaiman en Sandman
y son muy buenos guiones. No te gustaba el dibujo. Y no, los dibujos eran horribles, ¿no? Entonces, por suerte no está presente nadie. Ni Gaiman, ¿no? Tenemos invitado justo un dibujante de fondo, está por entrar. El presidente del club de fans también. Taquele y Dejalo Jones. ya porque me parece que no. El presidente del club de fans de Sandman Sí. está ahí. Sí, no, pero hay algunos dibujantes que eran buenos con Gaiman, pero en general, imagínense muchos de los guiones de Sandman bien dibujados, ¿no? Hay algunos, ahí empezó Chris Bacalo y ¿cómo se llama? Jill Thompson. Bueno, había algunos muy buenos, pero otros Son los menos. que han desaparecido, que nunca más se supo de ellos, ¿no? Imagínense eso dibujado por, qué sé yo, por Miñola. No jodamos, son cosas muy diferentes. Cuando uno va al cine y hace una valoración crítica de lo que ve, te gustó, es un poco larga, qué sé yo cuánto, muy oscura, la música era una mierda, bueno, todo ese tipo de cosas. En la historieta se tendría que hacer así, se tendría que buscar, y cuando se analiza una historieta se diga, como hacía el viejo Breccia, esta página está mal compuesta, ¿no? O esto está mal narrado, o el blanco y negro, acá es confuso, hay mucho gris y qué sé yo cuánto. Eso hay que educar el ojo, ¿no? Para tener un criterio crítico, para, por lo menos, si todos tenemos un gusto cuando vemos una película o cuando vemos una historieta, nos gustan más algunos dibujantes que otros, pero hay que, bueno, desentrañar por qué nos gusta y por qué, por dónde va el atractivo que tiene ese material, ¿no? Hay que buscar ese tipo de cosas. Bueno, esto no es una lección, me refiero a qué es lo que me pasa a mí, ¿no? Yo es lo que procuro siempre cuando veo una historieta. Y yo lo digo siempre también. Cristian Mallea, el de la escuela Sopi, se reía, ¿no? Pero yo digo, siempre lo tengo al viejo Breccia aquí arriba, que me dice, eso está bien, eso está mal, que bueno. Y cuando yo veo historietas, yo digo, lo tengo al viejo diciendo, fíjate esto, fíjate lo que es lo que él me había dicho. Te iba a preguntar si sos muy autocrítico con tu dibujo, pero si lo tenés al viejo Breccia diciéndote esa cosa, es como que sí. Sí, soy muy autocrítico. Ojo, yo vivo de esto, entonces hay mucho material que he hecho que lo haría de nuevo o no lo haría, ¿no? Porque son 60 años, yo tengo más de, no sé, miles de 15.000 original, 15.000 páginas, no sé cuántas, ¿no? Entonces, todo ese material no es valioso. Hay algunas cosas que están bien y otras más o menos, y las otras son malas. Pero ese criterio crítico sí lo tengo, siempre. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿vos tenés? Bueno, gracias. Yo le quería hacer una pregunta. ¿Cómo se siente usted como artista, como dibujante, haber hecho a las mujeres más hermosas de la historieta argentina? Esa es mi pregunta, así, al hueso. Poco pica la pregunta. Bien, hay una anécdota que yo cuento de vez en cuando, no sé si alguno ya la habrá escuchado. Hace años ya, como, qué sé yo, 10 años o más, en una radio de FM, de esas barriales, que había dos chicos de 20 años más o menos, que tenían los aparatos en una casa de familia, me invitan a charlar y qué sé yo cuánto. Eran muy correctos, muy tímidos, no eran tímidos, eran muy correctos, ¿no? Muy serios, y había una cierta, yo por edad o por lo que sea, era una especie de temor reverencial, Respeto. Que no hacía un respeto. Entonces me hicieron un reportaje así, normal, qué sé yo, y uno de ellos al final me dice, señor Altuna, dígame una cosa que siempre nos hemos preguntado, ¿de dónde saca las minas? Y yo le contesté, son chicas amigas que me posan. El estupor de los pibes.
Son reales. Era mentira, obviamente. Pero el estupor de los pibes, le digo, no, es mentira, le digo. Y no sé, a mí siempre me gustó dibujar la figura humana. Y puedo dibujar chicas lindas y chicas feas, y hombres guapos y hombres viejos y feos, y bueno, eso es lo que más me gustó. Es decir, yo puse el acento en mi formación en poder manejar la figura humana, porque para mí es una manera de ayudar a la narración, es decir, lo gestual. Yo no quiero que el texto diga está triste y que ponga una cara con la ceja así, ¿no? Si pongo la ceja así, no tiene que decir está triste, porque ya el dibujo lo demuestra. Entonces, si uno maneja la figura humana y lo gestual y de una manera que se pueda comprender sin que aporte o que no redunde con lo que está pasando, sino que aporte, que dé clima o que ayude a la interpretación, eso es lo que yo quiero. Entonces, las chicas, fue una exigencia por ahí del mercado, que había cánones para viste, durante muchos años, durante un siglo, en la historieta los buenos eran lindos y los malos eran feos, ¿no? Bueno, entonces, y las chicas tenían que ser lindas. Entonces, bueno, yo estuve con ese tipo de cánones de producción muchos años de mi vida, y ahí aprendí que las chicas tenían un valor. Cuando me quedé sin trabajo en Francia por pelearme con los editores franceses, yo empecé a trabajar para Playboy, y eso fue mi época dorada en cuanto a económica, porque publicaban en 10, 12 países, 10 o 12 ediciones de Playboy, y eran 4 páginas por mes que yo hacía, y venía de la guita de todos esos lados, ¿no? Pero bueno, esa es mi relación con el mundo. Ahora no lo podría hacer yo lo de Playboy, si los hombres tenemos que aprender, ¿no? Que hay límites, entonces está bien que suceda, ¿no? Que digamos no es que estén mis editoras me están mirando como a ver qué digo. No, es bueno que la gente cambiemos. Mira, lo mejor que ha pasado en el mundo de la historieta en los últimos años, además de agrandar todas las temáticas y salir de las historietas tan maniqueas y qué sé yo cuánto que se hacían antes, es que la llegada de la mujer a la historieta, ¿no? Y si somos todos machirulos acá, menos ella, fíjense que los autores, en un siglo, los autores de cómic, no hemos sido nunca autorreferenciales, salvo alguna excepción, pero nunca hemos sido autorreferenciales. La mujer sale y hablan de sí misma, y son autobiográficas, y hablan de que nosotros no, salvo, yo tengo algunos ejemplos de colegas que han hecho historias sobre su familia, Paco Roca, Miguel Gallardo, han hecho cosas familiares y todo eso, pero son las chicas las que hacen más ese tipo de material, y que es bueno, después de un siglo de testosterona, haya este tipo de cosas. Yo soy jazzero, ¿no? muy fanático del jazz, y en los últimos 15 años pasó lo mismo con la música de jazz. La mujer llegó, antes había, qué sé yo, dentro del jazz había alguna pianista y muchas cantantes, pero trombonistas, trompetistas, saxofonistas, bateristas, no, había o muy poco, o no existían prácticamente, o eran desconocidas. Ahora son top, compiten pero de igual a igual con los mejores hombres, ¿no? Y con una calidad excepcional. Entonces, bueno,
es un espacio más que hemos perdido los hombres y es definitivo. Ya lo que hemos perdido ya está perdido. ¿Una pregunta más? ¿Puede ser una pregunta? Le quería hacer una consulta. Hay un mural que une la estación de Santa María de Mayo con Lima, que es espectacular, que es grande, que está gente de Buenos Aires. Si quieres contar un poco, es fabuloso, tiene ahí la gente hablando, mirándose. Es un poco breve la historia de ese mural. ¿No? El pedido, supongo que era un pedido. ¿No? A mí desde Metrovías había un tipo, ahora no me voy a acordar el nombre, que le gustaba mucho hacer ese tipo de intervenciones en los pasillos y todo eso, y ahí en un espacio paralelo, en la misma estación, hay un mural de Sabat, por ejemplo, y bueno, y hay otros murales diseminados por el... Sí. Y es fantástico eso. A mí me llamó y me pidió que haga algo, y yo imaginé eso, ¿no? Como es un pasillo que une dos líneas, era la gente que estaba de paso por ahí. Yo imaginé la gente que estaba de paso, gente que iba a Plaza de Mayo con carteles, Claro. o qué sé yo, gente que iba al colegio, o gente que paseaba por ahí. Y ahora me dijeron que, yo hace mucho que no lo veo, me dijeron que está bastante deteriorado. Sí, Que se han perdido. Puede ser que se han baldosas. perdido, pero una parte principal está bien. No sé si lo redujeron un poco. Pero Lo está, redujeron. sí, Tenía tal vez está más 14 reducido, sí. 14 metros tenía. Sí, tal vez está un poco más reducido. Hay que volver a hacerlo, Horacio. Sí. Y tienen una placa que dice lo hiciste vos y el título Sí. de la obra. Y hay otro mural en Lobos, en la terminal de Lobos, un mural muy lindo, grande, con todos mis personajes, porque soy medio lobense, porque hice el secundario allá, entonces muchos de mis amigos están allá. Entonces ahí es un mural muy lindo, tengo también el reconocimiento de estar en un pueblo que yo siempre he querido y en la ciudad de Buenos Aires que también quiero, ¿no? Entonces estoy representado. Y está el muñeco del Loco Chávez ahí ¿cómo se El llama? paseo de la historieta. ¿Eh? El paseo de la historieta. En el Paseo de la Historieta, sí, pero está en Belgrano, ¿no? No, acá en San Telmo. Sí, pero en la avenida Belgrano. Creo que es Belgrano, ¿no? Sí. Son varias cuadras del Paseo de la Historieta. Sí, no, lo conozco, sí. Bueno, un aplauso, por favor.